Dos niños de 7 y 11 años de la familia Montoya Álvarez han sobrevivido a un ataque armado perpetrado el lunes por la noche en su vivienda en la 13 Avenida de Octava Calle en San Rafael 2, zona 18. El niño de 11 años fue baleado en el tórax y su hermana de 7 en una pierna. Ambos fueron sometidos a operaciones en el Hospital General San Juan de Dios y se encuentran estables. En el ataque de lunes, la madre de los menores murió. Se desconocen las causas. Según la investigación de las autoridades, 2 hombres ingresaron a la vivienda y en la sala de la vivienda dispararon. La casa este martes estuvo cerrada y los vecinos entre los callejones del vecindario evitaron brindar detalles de lo sucedido. Buenas noches, gracias por estar con nosotros a esta hora en emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Hay mucha información, así es que si nos acompaña, vamos a ella de inmediato. En este mes patrio, te rayaste con las gangas que te trae Agencias Guay para equipar tu hogar. Agencias Guay presenta. Guatemala modifica sistema de alerta y permite actividades como cines, teatros, bares, parques, piscinas. Toque de queda quedaría inhabilitado a partir del 1 de octubre. Según algunos profesionales de la medicina, apertura del país podría significar una segunda ola peor a la primera y colapso mayor en la red hospitalaria. Chat revela las diferencias entre el presidente Alejandro Yamatei y el vicepresidente Guillermo Castillo. Manejo del gabinete pareciera separar criterios. El gobierno da a conocer que no solicitarán otra prórroga del estado de calamidad, el cual rige desde marzo y se ha prolongado en 6 ocasiones para atender la emergencia. El camino hacia la Casa Blanca, Donald Trump y Joe Biden se enfrentan cara a cara por primera vez a un mes de los comicios en Estados Unidos. Tottenham elimina al Chelsea en la Copa de la Liga Inglesa en los penaltis tras empatar a 1 en los 90 minutos. Con ello, los Spurs avanzan a los cuartos de final. En este mes patrio, te rayaste con las gangas que te trae Agencias Guay para equipar tu hogar. Agencias Guay presentó. A partir del 1 de octubre, nuevas disposiciones regirán en el país y en el semáforo epidemiológico, pero con ellas básicamente se abren todos los lugares recreativos en el país, como parques y bares, por ejemplo, eso sí, con un límite de personas. El Ministerio de Salud Pública emitió un nuevo sistema de alertas sanitarias para la atención del COVID-19 y a partir del 1 de octubre se reabren los cines, teatros, bares, conciertos, parques, piscinas y otros servicios, incluso en alerta roja. Según la Coprecovid, estas modificaciones se realizaron debido a la expiración del estado de calamidad y ante ello ya no se pueden poner prohibiciones, pero sí se pueden hacer recomendaciones para que las personas no se aglomeren. Con las nuevas medidas, en alerta roja municipal se podrán realizar visitas en grupos menores de 10 personas a parques nacionales, públicos, sitios arqueológicos, cines y hasta teatros, manteniendo un aforo de 10 metros cuadrados por persona. Mientras que los lugares nocturnos como bares podrán funcionar también con un límite de personas y acá solo podrán estar 5 por mesa. Y mientras que los restaurantes deberán priorizar la entrega a domicilio, sin embargo se les autoriza el uso de las instalaciones en áreas de mesas internas con ventilación natural, permitiendo 10 personas por mesa como máximo. Y las actividades donde mayor cantidad serán las ferias, conciertos y centros de diversión o recreación con más de 100. Los asistentes que participen estarán en sus vehículos y no podrán descender de los mismos. El documento publicado en el Diario Oficial establece que todos los habitantes deberán cumplir con las normas sanitarias individuales para evitar el contagio del coronavirus, independientemente de haber o no padecido la infección. Las normas vigentes son uso universal y adecuado de la mascarilla, distanciamiento social o físico mínimo de 1.5 metros entre personas mientras se encuentren fuera de su vivienda, higiene de manos mediante el uso de agua y jabón por al menos 20 segundos o con gel alcohol,
con al menos 60% de la concentración. Reportó para Noticiero Guatevisión Andrea Domínguez. Bueno, ahora vamos a detallar cómo funcionarán estos lugares en semáforo rojo. Los bares o clubes nocturnos permitirán un aforo de 10 personas por metro cuadrado con ventilación natural y 5 personas por mesa. Eventos en hoteles con 10 metros cuadrados por persona. Las mesas no pueden agrupar a más de 10 personas y no se aceptan a mayores de 60 años. Además, los parques nacionales y sitios arqueológicos serán en grupos menores de 10 personas con aforo de 10 metros cuadrados por persona. Los parques públicos abrirán para actividades individuales o deportes en grupos de 10 personas. Ferias y conciertos con aforo reducido y limitado a 100 personas como máximo en un espacio abierto. Gimnasios con aforo reducido. Acá no se permiten las clases o las actividades grupales. Cines y teatros no se permiten aglomeraciones de más de 10 personas. Además, está prohibida la venta en taquilla, solo en línea. Piscinas de uso público abiertas para deporte individual, clases individuales permitidas y horario especial para personas de riesgo. Iglesias y templos abiertos con aforo de 10 metros cuadrados por persona y no se permiten aglomeraciones de más de 10 personas. Así entonces, y vamos a continuar porque dos de los puntos que más dudas han generado son el toque de queda y la ley seca. ¿Cómo quedan ambos a partir de las nuevas disposiciones? Vamos a enlazar con Felipe Garrán en la redacción de Prensa Libre para ahondar en el tema. ¿Qué tal, María Luisa? Muy buenas noches. Y es que, bueno, tanto en la nota que acabamos de escuchar como en la explicación que diste hace un momento con las pantallas, estamos viendo cuáles son las nuevas disposiciones para los espacios de uso común. Sin embargo, las dudas que tiene mucho la gente, que hemos podido comprobar también por lo que se ha hablado en redes sociales, es sobre los tiempos, específicamente sobre el toque de queda y sobre la ley seca que hasta este momento han regido en nuestro país. Recordamos que desde el pasado mes de abril que hemos tenido un toque de queda interrumpido, es decir, durante algunas etapas fue a partir de las 4 de la tarde, luego fue a las 6 de la tarde, finalmente se llevó hasta las 9 de la noche. Sin embargo, a partir de estas nuevas disposiciones que entran en vigor el 1 de octubre, ese toque de queda queda suspendido. ¿Esto por qué ocurre? La ley que establecía que se podía poner ese toque de queda es la del estado de calamidad. Es un estado de excepción en el cual ha estado el país los últimos 6 meses, que ha ido entrando en vigencia cada día 5 de cada mes. Sin embargo, a pesar de empezar el 5 de cada mes, finalizaba con el último día de cada uno de los meses. Es decir, en este caso, el 30 de septiembre era el último día en el que regía este estado de calamidad. A partir del 1 de octubre ya no hay estado de calamidad, con lo cual ya no es necesario tener ese estado de excepción para poder mantener o no un toque de queda. Entonces, el toque de queda queda anulado a partir del 1 de octubre. En el caso de la ley seca, esa se mantiene, sin embargo, el horario ha sido modificado, es decir, a partir de las 9 de la noche y hasta las 6 de la mañana del día siguiente se prohíbe el expendio y el consumo de bebidas fermentadas en espacios públicos. Entonces, a partir de estas nuevas disposiciones, aunque los guatemaltecos podremos circular con total libertad por el país sin importar la hora que sea, el consumo de bebidas fermentadas, véase licores, vinos o cervezas, por ejemplo, está prohibido a partir de las 9 de la noche. Estas disposiciones entran a funcionar a partir del día 1 de octubre, no a partir del 5 de octubre, como se estuvo especulando por los periodos que manejaba el estado de calamidad. A partir del 1 de octubre, y bueno, estas son las partes prácticas, digámoslo, de no tener ese estado de calamidad. Otras serían, por ejemplo, la facilidad que tiene el Estado y sus distintas dependencias para poder adquirir bienes sin tener que pasar por todos los procesos burocráticos propios del Estado normal. Así que, para dejar esto claro, a partir del 1 de octubre, este jueves, no tenemos toque de queda y la ley seca empieza a funcionar a partir de las 9 de la noche y hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Esa es la información que tenemos. Yo vuelvo contigo al set principal. Muchísimas gracias, Felipe, por ese reporte importante, conocer toda esta información. Definitivamente el país se reabre con las nuevas disposiciones presidenciales y esto pues ha generado lógicamente diversas opiniones entre los diputados del Congreso. Por ejemplo, unos ven incongruencias en el actuar, otros se alegran por la economía del país.
Las nuevas disposiciones en materia de combate a la pandemia tomaron por sorpresa a casi toda la población guatemalteca y aquí en el Congreso de la República han causado división de opiniones. Por un lado están quienes creen que el gobierno está actuando irresponsablemente por abrir de forma tan temprana y por otro lado están quienes creen que ya era momento de darle un nuevo empujón a la economía del país. Mientras en las calles capitalinas la gente se acostumbra a una reapertura que ya comenzó a finales de julio, dentro del Congreso salen voces críticas contra las nuevas disposiciones que eliminan casi toda restricción. Absurdas, una vez más nos demuestra el Ministerio de Salud que se contradice. La doctora Amelia Flores estuvo en esta oficina, también estuvo el director de Coprecovid, el doctor Asturias, y todo el tiempo hablando de una segunda ola. Nos parece un contrasentido que en momentos en que estemos en esa dirección se empiece a hacer una apertura de sitios de esparcimiento. Otros, por el lado contrario, las apoyan, aún desde puntos distantes dentro del espectro ideológico. Yo creo que es positivo que empecemos a trabajar con una nueva normalidad. La población sepa que se liberen algunas restricciones, no quiere decir que el coronavirus se acabó. Lo que sí estaba claro de antemano es que, dadas las nuevas circunstancias, no tendrán que entrar a votar en lo pronto por una nueva prórroga al estado de calamidad. Con imágenes de Byron García, reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Bueno, y desde el sector empresarial agremiado hay comentarios positivos en este caso, de parte del director ejecutivo del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, el CACIF. El impacto esperemos sea positivo. Creo que esto responde claramente a la estrategia que se ha fijado el país de ir con medidas progresivas y cuidadosas, regresando a la nueva normalidad. Bueno, y tenemos que presentarle en este momento la más reciente actualización del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en la que se reporta que se diagnosticaron 705 nuevos contagios. Con esto, el país tiene 90.968 casos. Además, se reporta que 4 pacientes perdieron la vida, es decir, que ya son 3.238 el total de víctimas mortales. Según autoridades del Ministerio de Salud, hubo 587 casos recuperados estimados durante las últimas horas y en total se contabilizan 79.654 recuperados. También se dio a conocer que se realizaron 3.956 pruebas para detectar casos. El tablero da cuenta que actualmente hay 8.076 casos activos estimados. Estos datos corresponden a la actualización del 28 de septiembre desde las 0 horas hasta las 23:59. Y vamos con más, porque la defensora de la salud de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Zulma Calderón, dice de la reapertura de más lugares representa algo que se está realizando sin medir las consecuencias y que la segunda ola podría ser más grave que la primera, pues señala que se abren todos estos espacios sin hacer el número de pruebas necesarias, sin búsqueda y rastreo, con los servicios de salud debilitados para enfrentar lo que viene, con los intensivos saturados y con el oxígeno más caro. Existe una situación sumamente delicada, los servicios de salud se encuentran todavía debilitados, no han logrado fortalecerse, no hemos superado todavía la primera crisis que dejó la entrada de la pandemia en el país, lo que hace todavía mucho más complicada la situación. Los servicios de salud permanecen saturados en las áreas críticas. De igual forma, existe desabastecimiento de medicamentos, falta también de acceso a las mismas pruebas, falta también de exámenes complementarios. Bueno, la apertura del país, según algunos profesionales de la medicina, podría significar una segunda ola peor que la primera y el colapso de la red hospitalaria aún mayor. Comparando estos países, comparando esto, mejor dicho, con países como España, que ya han realizado estas aperturas. Para la vicepresidenta de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas, la doctora Alicia Chang, los cambios en el semáforo epidemiológico causarán una sensación de relajamiento de la enfermedad en medio del aumento de casos de una segunda ola, ya que en los últimos días de septiembre se ha registrado números al día similares en cantidad de casos, como pasaba en junio o julio. Chan señala que el mayor peligro de contagios ahora estará en lugares más cerrados, como cines e incluso bares. Ya tenemos experiencia de países en Europa donde realmente sí ha habido un repunte de casos y uno de los mayores focos ha sido restaurantes y bares, sobre todo bares, porque las personas tienden en los bares a estar conglomerados en grupos
y no pueden controlar realmente la afluencia de personas. Por su parte, el médico José Ortiz, director del Observatorio SARS-CoV-2, señala que abrir estos espacios al mismo tiempo que se contempla la segunda ola representa un gran peligro, pues se ha visto en otros países como España que este tipo de lugares han sido los que han provocado los mayores rebrotes de coronavirus, pero sobre todo indica que en el país existe un subregistro, algo que podría provocar que la segunda ola sea más intensa que la primera. El observatorio advirtió que el 1 de octubre empezaba la segunda oleada, que existía un subregistro de la mortalidad del 50% y de la morbilidad, por cada diagnosticado había 19 sin diagnosticar. El riesgo del repunte y las actividades que se deberían de hacer era seguir con la restricción interdepartamental, lo que no se hizo, lo que va a suponer que va a haber un repunte de los casos. Y creo yo que puede ser que llegue a ser más intenso que la primera oleada. Hay una falsa sensación de seguridad que así va a ocurrir. Con imágenes de Noé Medina, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Bueno, y para hablar sobre esta modificación del sistema de alertas que ha permitido actividades como cines, bares, gimnasios, teatros, entre otros, vamos a hacer un enlace en este momento con el señor Nils Deporoski, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, el CACIF, a quien le damos la bienvenida. Buenas noches. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hablarnos sobre este tema tan delicado, el cual ustedes abogaban mucho por esta reapertura. ¿Cuál es la postura del CACIF? Mire, nosotros desde ya hace algunos meses atrás veníamos hablando de la necesidad de ir reaperturando el país de una manera ordenada, contando con todos los protocolos de bioseguridad. En ese sentido, se trabajó en conjunto el sector privado con el gobierno en el trabajo de estos protocolos para que el retorno a la normalidad, al trabajo, pues sea manteniendo siempre el cuidado de los colaboradores de las empresas y por supuesto de las clientes que visitan los negocios que se van a comenzar a reaperturar. Sí vemos nosotros que esto es un procedimiento que se debía de hacer. Creo que va en buen camino. Hasta el momento, pues la curva, como muy bien lo ha mencionado el doctor Asturias, que preside Coprecovid, pues la curva va a estar bastante aplanada y creemos que vamos bien con esta reapertura y que era lo que había que hacer no solo para el beneficio de los empresarios, sino es para beneficio de todos los guatemaltecos. Usted mencionó algunas palabras importantes, orden, algún protocolo de bioseguridad, todas esas cosas están ya, pero estamos preparados, y me refiero a los empleadores y también, por ejemplo, al seguro social. ¿Estamos preparados para esta reapertura? Porque también los expertos indican que puede haber una segunda ola a partir, lo que no suena nada ilógico, de esta nueva reactivación, digamos. Mire, la segunda ola se ha dado en todos los países después de las reaperturas. Seguro va a venir una segunda ola. Lo que sí le puedo decir es que estamos muchísimo mejor preparados ahorita que como estábamos en marzo de este mismo año. Ahorita pues contamos con más camas en el sistema hospitalario, conocemos mejor la enfermedad, la conocen mejor los doctores, cómo también tratarla. Y ustedes lo están viendo ahorita cabalmente con esta nueva ola que se está dando en Europa, que si bien es cierto el número de contagios es muy similar o inclusive en algunos lugares superior a la primera, no así el número de muertos. El número de muertos ha bajado significativamente casi a niveles muy bajos, nada que ver como fue en la primera ola. Yo sí, Guatemala en este momento contamos con más camas hospitalarias, con mejores protocolos para el tratamiento de los pacientes. El Instituto de Seguridad Social también está más preparado con más camas. También tenemos muchísima más capacidad para hacer pruebas para verificar si hay contagio o no, que no la teníamos al comienzo de esta pandemia. Entonces sí creo que Guatemala está muchísimo mejor preparados que estábamos al principio de esta pandemia. Mire, hablando de las pruebas, el sector empresarial precisamente fue muy proactivo en el tema de las pruebas y fue un donante importante
de pruebas, ¿lo van a continuar haciendo? Porque aunque el gobierno ha estado tratando de ponerse al día, me parece que aún no son suficientes el tema de la prueba, del rastreo. Miren, ya hay muchos hospitales privados que ya están haciendo las pruebas. Eso va a ayudar mucho al sistema de salud nacional, y estos hospitales pues cuentan con sus propios reactivos para realizar estas pruebas. Ya estamos llegando a niveles de 4.000 pruebas diarias, 4.000, casi 5.000, hemos llegado a cerca de las 5.000 pruebas diarias, con un número de contagios bastante bajo, a pesar de que se ha aumentado el número de pruebas. Sí, el sector privado, ya como donar al gobierno, ya no lo ha seguido haciendo, pero sí las empresas ya tienen todos los sistemas para poder hacer las pruebas PCR y de antígeno para determinar si hay algún un agente positivo o no. Antes de despedirnos rápidamente, ¿tienen ustedes algún plan también para atacar el tema, quiero decir, de la verificación de que se estén cumpliendo con todos los protocolos que se realizaron? Porque no pareciera que el gobierno estuviera en capacidad de ir a cada empresa a verificar esto. ¿Hay algún protocolo de parte de las empresas mismas? Mire, un protocolo así no hay, no así pues los empresarios pues sí están conscientes de la necesidad de cumplir con esos protocolos, porque al final del día, al no tener contagios en las empresas, pues va a haber un mejor funcionamiento y una mejor productividad. Es función del empresario, y así se está dando, el mantener los protocolos como se establecieron y cumpliéndolos. Pudiera haber, y seguramente va a haber, más de alguien que no los va a cumplir, pero yo le diría que en la mayoría de los empresarios sí se están cumpliendo los protocolos. Como usted bien dice, por el bien de todos. Muchísimas gracias, Nile Porosky, presidente del CACIF, por atender esta comunicación esta noche. Muchas gracias a ustedes también. Buenas noches. Bueno, nosotros vamos a continuar, pero vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar en breve. Donald Trump y Joe Biden se ven las caras a un mes de las elecciones en Estados Unidos. Regresamos. Electoral, el suero oral para todos, presenta. Continuamos con más. En medio de la controversia, la reunión de gabinete para definir las nuevas medidas de reapertura evidenció las diferencias entre la alta cúpula del gobierno. Hablamos de esto con el periodista Otto Ángel. Buenas noches. Otto, te escuchamos. Adelante. La controversia entre el presidente y el vicepresidente habría estallado en un chat de WhatsApp cuando se hizo la convocatoria al Consejo de Ministros de Emergencia para las 4 de la tarde de este martes. A las 9 de la noche de ayer, la secretaria general Leila Lemus hizo la convocatoria a las 21 horas con 21 minutos. Por instrucción del señor presidente, se les convoca a una reunión de Consejo de Ministros el día de mañana, 29 de septiembre, a las 4 de la tarde, en el Salón de Gabinete de Casa Presidencial, a efecto de conocer y aprobar las disposiciones reglamentarias correspondientes a la fase de la epidemia COVID-19 que regirán a partir del 1 de octubre del 2020. Agradezco su confirmación por este medio. Por lo menos 2 miembros del gabinete confirmaron su participación a las 9:52, como consta en este chat. Mientras tanto, el vicepresidente Castillo respondió unos minutos después. Lamentablemente, mañana estoy fuera de la ciudad capital en temas de cooperación internacional en seguridad y prevención del crimen transfronterizo. Es una pena que después de varias semanas sin sostener reunión de gabinete se nos convoque después de las 21 horas del día previo a la reunión. Es momento de regularizar las convocatorias a efecto de definir un día y hora de reuniones de forma periódica. Por las razones expuestas, me excuso. Posterior a este primer comentario, hubo un segundo mensaje del vicepresidente Castillo en este supuesto chat.
Tenemos varias semanas sin sostener reuniones de gabinete. Incluso nos han sacado firmas de Consejo de Ministros sin que se dé una reunión formal como lo manda la Constitución. Ya basta. Después de esto, en este supuesto chat del gabinete, como en algunas redes, circuló una respuesta que se atribuye al presidente Yamatei directamente al vicepresidente Castillo. Por estar en riesgo la vida, integridad física y salud de millones de guatemaltecos por la pandemia de COVID-19, se realiza la convocatoria de emergencia y urgencia a Consejo de Ministros el día de mañana, martes 29 de septiembre. Solicito pueda usted cancelar cualquier otra actividad para que el Ejecutivo no quede imposibilitado de tomar decisiones que afectarán la vida, el acceso a la salud y posiblemente la sobrevivencia de miles de guatemaltecos. Dicha convocatoria es ineludible, ya que además de su persona, todos los miembros del Consejo de Ministros deben de asistir a la celebración de la misma. Se levantará acta detallada de la reunión y de las determinaciones que allí se arriben, debiéndose suscribir los acuerdos correspondientes por la trascendencia de esa reunión. Alejandro Yamatei, presidente constitucional. No se sabe con qué temporalidad se contestó este mensaje, pero también se atribuye una respuesta del vicepresidente Guillermo Castillo que atizó aún más la supuesta pelea entre los dos mandos del Ejecutivo. Qué pena que el riesgo a la vida de millones de guatemaltecos que usted menciona lo deje a última hora. El acceso a la salud de guatemaltecos no puede tomarse a último momento. El riesgo de la vida debe ser tomado en serio por su persona. Esa reunión pudimos haberla sostenido con suficiente antelación si usted hubiera decidido delegar en mi persona la convocatoria a Consejo de Ministros y no detenerla egoístamente solo pensando en el ejercicio del poder recaído en su persona, especialmente ahora que, según se indica, padece de contagio de COVID-19. Sea serio, presidente, y piense en los guatemaltecos. Es hora que usted actúe como un verdadero estadista. Aún es tiempo de corregir el rumbo, pero no con este tipo de decisiones inconscientes y de última hora. No es esta la Guatemala diferente que tanto prometimos en campaña. Ofreció no ser perfecto, pero sí correcto. Cúmplalo. Mañana no puedo. Guillermo Castillo, vicepresidente constitucional. Ni la presidencia ni la vicepresidencia de la República se han pronunciado específicamente sobre estas publicaciones. El vicepresidente Castillo participó en la reunión de gabinete en la tarde, aunque el presidente Yamatei en una comunicación por radio en la mañana reconoció que había una negativa de la participación del vicepresidente en esta sesión de gabinete, mostrando una vez más las diferencias que se pueden presentar, se están presentando entre los dos despachos de la Casa Presidencial. María Luisa, este es mi reporte. Muchísimas gracias, Otto, por ese reporte y bueno, estaremos pendientes a ver qué pasa, un tema muy delicado para Guatemala. Y vamos a cambiar el tema porque centenares de personas se manifestaron este martes en Cleveland, Ohio, contra el presidente Donald Trump, poco antes de que el mandatario participara en esta ciudad en su primer debate de la campaña contra el candidato demócrata Joe Biden, con decenas de globos que caricaturizaban a Trump como una figura en pañales. La multitud coreó algunos de los lemas que se han repetido en los últimos meses en las protestas de Black Lives Matter, mezcladas con consignas que pedían salvar el planeta de la crisis climática. Y como era de esperarse, el debate presidencial entre Donald Trump y Joe Biden dejó un polémico enfrentamiento. Los candidatos conversaron sobre temas como racismo, violencia, economía, la vacante de la Corte Suprema, entre otros temas. Durante el primer debate presidencial realizado en Cleveland, ambos candidatos tuvieron 2 minutos para exponer por qué deberían ser electos. Trump dijo que nadie ha hecho más que él, pese a la mentira del juicio político y pese a muchas otras cosas, y aseguró que un aspecto clave ha sido nombrar 3 jueces de la Corte Suprema y cientos de jueces de instancias menores. Joe Biden, por su parte, dijo que el presidente Trump intenta convertir todo en un silbido de perro racial, argumentando que el presidente prácticamente no ha hecho nada por las personas de color durante su tiempo como mandatario. El tercer segmento del debate también estuvo marcado por el impacto de la pandemia. Biden usó su tiempo para remarcar que la gestión del presidente evita la recuperación e indicó que será el primer mandatario en dejar la presidencia con menos trabajos que cuando llegó a ella.
El primero de los temas abordados fue el de la vacante de la Corte abierta por la muerte de la jueza Ruth Bader Ginsburg. Ahí Trump defendió su decisión de nominar a Amy Coney Barrett pese a los reclamos de Biden y el Partido Demócrata para que sea el ganador de las elecciones quien elija al candidato. Donald Trump y Joe Biden debaten por primera vez en el marco de la campaña hacia las elecciones presidenciales de Estados Unidos que tendrán lugar el próximo 3 de noviembre. Los candidatos se ven las caras a 35 días de los comicios. Para Noticiero Guatevisión, Nimsi Rosales. Electoral, el suero oral para todos, presentó. Bueno, ya lo ha visto, esta noche se realizó este primer debate presidencial en los Estados Unidos de cara a las elecciones del 3 de noviembre. 90 minutos en los que se trataron temas personales de los candidatos, la Corte Suprema, el COVID-19, la economía, la violencia racial. Y para hablar de este debate vamos a hacer un contacto con el analista Philip Chicola, que sigue muy de cerca lo que sucede. Philip, buenas noches. Buenas noches a todos los televidentes de Guatevisión, como siempre un gusto. Gracias, Philip. Mira, estuvimos pendientes de este debate, podemos decir que no fue un debate muy constructivo ni de propuestas, pero ¿qué podemos leer? ¿Qué lees tú en la participación de los candidatos? Bueno, para empezar, yo creo que este ha sido el debate más caótico que se ha dado en la historia presidencial de Estados Unidos. Algo que caracteriza los debates presidenciales en Estados Unidos es que incluso en momentos de mucha polarización y mucha tensión y enfrentamiento, siempre se respetaban las reglas sobre no interrumpir al rival, sobre los tiempos asignados a uno y otro, sobre responder las preguntas. En esta ocasión no. Yo creo que al moderador Chris Wallace se le fue completamente de control el debate y precisamente vimos que los dos candidatos se interrumpían entre sí, que nunca pudieron profundizar realmente en temas, incluso se faltaron al respeto, se insultaron unos a otros. Esto era inaudito como les digo, en la historia de debates. Ya específicamente a nivel de resultado, yo les diría que el votante de Donald Trump hoy salió convencido en votar por Trump. O sea, Trump se comunicó con su elector de base, un elector de base precisamente que piensa que Joe Biden es de izquierda, que es radical, un elector de base, por ejemplo, que está en contra del aborto, que está en contra de Obamacare. Todos esos mensajes Trump los dejó muy claros. Ahora, el votante que odia a Trump, o sea, el antivoto de Trump, probablemente también salió más fortalecido a votar en contra de Trump porque lo percibieron como un bully, como alguien que no denunció la supremacía racial blanca, que este es un tema que ha estado en discusión en los últimos meses, alguien que no se pronunció en contra precisamente de toda la violencia policial contra la población afroamericana y que alguien que tampoco no dio respuesta sobre cómo... Bueno. Lo ama mucho más después del debate de hoy. El elector que lo odiaba probablemente lo odia más después de hoy. Philip, bueno, definitivamente se presentaron tal cual, sin proponer mucho, pero para Latinoamérica, digamos, ¿tendríamos que esperar tal vez a un segundo debate para escuchar temas que nos interesan como comercio y migración, por ejemplo, que son temas tan delicados y que nos atañen tanto? Sí, totalmente. El debate de hoy se enfocó exclusivamente en temas que son de interés inmediato de los norteamericanos hoy. El manejo de la crisis COVID, la crisis económica, la designación de la Corte Suprema, que es relevante porque la Corte Suprema va a tener que conocer dos casos sobre temas que le interesan a los norteamericanos, que es qué va a pasar con la política de salud de Obama, que se está peleando en las Cortes si es inconstitucional o no, y qué va a pasar con la famosa resolución de Roe v. Wade, que es la que abrió la puerta al aborto en Estados Unidos. Ambas se van a discutir en las Cortes, entonces por eso la designación de la Corte Suprema se vuelve clave. Entraron a analizar también todo lo relacionado con la duda que existe sobre si las elecciones pueden o no ser fraudulentas por el tema del voto por correo, y entraron también a analizar todo lo que hemos visto de las olas de manifestaciones, de violencia en contra de población afroamericana y también las marchas, algunas de las cuales fueron muy violentas en los últimos meses. Hoy no se trató absolutamente nada de política exterior, del tema migratorio, del tema de comercio, que son lo que nos interesa a nosotros como guatemaltecos, como latinoamericanos. Este tema seguramente lo veremos en un segundo o tercer debate.
La pregunta del millón es si habrá segundo o tercer debate. Pues en principio lo tienen programado, pero lo que hemos visto hoy, bueno, tendrán que analizar si vale la pena tener este tipo de confrontación, porque eso fue lo que vimos. Philip, aprovechando que estás con nosotros, hay un nuevo embajador estadounidense que llega a Guatemala en pocos días. ¿Tienes alguna información sobre esta persona y lo que representa para nosotros que venga él acá? Bueno, William Popp, como ha sido la tradición de los embajadores que han venido a Guatemala en los últimos años, es un embajador de carrera, es decir, él es un diplomático, un funcionario de carrera del Departamento de Estado. Ha servido precisamente como cónsul general en Sao Paulo, Brasil. Estuvo también en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. Previo a ello también sirvió en el Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental, que es el que ve todos los temas de América Latina. Es decir, es alguien que tiene experiencia en América Latina y en estas latitudes. Precisamente por ser un diplomático de carrera, está muy asociado precisamente a la línea de actuación del Departamento de Estado, y por eso es que vimos como en la entrevista que le hace el Senado antes de confirmarlo, él se manifestó de forma muy tajante de que sus principales temas al momento de venir a Guatemala van a ser precisamente luchar por reducir la migración ilegal, que ese es un punto de agenda de Casa Blanca, pero también apoyar temas de lucha contra la corrupción, y específicamente habló de emitir sanciones contra funcionarios corruptos. O sea, sí se ve un poco esa carga de la línea Departamento de Estado. Yo les diría que, salvo los cambios que pueda existir en el tono de comunicación, yo no miraría un cambio muy significativo de la política de la Embajada de Estados Unidos. Al final, recordemos que esos son temas institucionales que se manejan desde el Departamento de Estado. Bueno, muchísimas gracias, Philip, por atender esta comunicación para hablar pues de un tema que parece lejano, pero es muy cercano. Recordemos que Estados Unidos es el principal socio comercial de nuestro país y hay un vínculo importante. Así es que te agradecemos mucho esta noche. No, a ustedes, muchas gracias. Hasta pronto, Philip. Nosotros vamos a hacer un nuevo corte comercial, pero vamos a regresar porque hay más en Guatevisión. Interpelación al ministro de Desarrollo no se lleva a cabo, ya que ningún punto fue abordado. Regresamos. Continuamos con más y en este momento vamos a recibir a Pamela Valdés. Ella tiene el pronóstico del clima. María Luisa, muy buenas noches, qué gusto saludarte. Es el momento de compartir la perspectiva climática para las próximas horas y de mañana para que ustedes en casa lo puedan tomar en consideración. Entramos directamente con la información y se mantiene el monitoreo sobre un sistema de baja presión que se ubica al Pacífico. Esto estará generando principalmente en horas de la tarde y parte de la noche lluvias entre moderadas y severas acompañadas de actividad eléctrica, y los mayores acumulados estarán presentes en los departamentos ubicados en la costa sur, en la zona de la cadena volcánica, parte de la meseta central, el occidente y específicamente el departamento de Petén. Por otra parte, cielos parcialmente nublados en la mayor parte del periodo para que ustedes lo puedan tomar en consideración. Y las condiciones en los próximos días, específicamente en la ciudad capital, esperamos condiciones de cielos parcialmente nublados para el miércoles, parcialmente soleado para el jueves, y tendremos probabilidad de actividad eléctrica para el viernes, principalmente en horas de la tarde y parte de la noche, y las temperaturas máximas se registran de 26 grados centígrados para los 3 días. Y por último, la salida del sol lo esperamos mañana a las 5:52 de la mañana y se ocultará a las 5:52 de la tarde. Hasta aquí con información del clima. Que tengan una excelente noche. Gracias, Pamela, por ese reporte. Y la Asociación de Zonas Francas visitó el Congreso de la República para solicitarle a los diputados que conozcan y aprueben la iniciativa de ley de zonas francas y que se agregue la legislación del turismo. Que el turismo sea incluido dentro de las zonas francas es una de las peticiones que hizo la Asociación de Zonas Francas este martes en el Congreso de la República, con el objetivo de reactivar la economía del país. Esto se suma a la petición de aprobación de la iniciativa de ley 5174 de zonas francas. Presentando una enmienda que para que sea presentada en tercera o en redacción por artículos, que lo que busca es adicionar la industria de turismo dentro de las actividades permitidas dentro de las zonas francas.
De igual manera, tiene algunos cambios de forma en cuanto a la redacción en temas de desechos contaminantes, ya que la iniciativa 5174 tenía cierta ambigüedad en la descripción de esto, por lo cual hacemos unas correcciones de forma para que se especifique que es desechos contaminantes industriales. Según Bercián, incluir al turismo en las zonas francas trae beneficios al país, por ejemplo, en inversión y en generación de empleo. Hay algunas empresas interesadas reconocidas a nivel mundial en el sector de turismo que están interesadas en venir a invertir, no solamente en traer sus operaciones al país, sino a invertir en infraestructura para poder no solamente desarrollar ciertas localidades dentro del país, sino también atraer los empleos que esto conlleva. La Asociación de Zonas Francas espera que el turismo sea un atractivo más para poder promoverlas, ya que cuentan con la infraestructura solo para que las empresas se instalen. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Y continuamos. La sesión plenaria del Congreso de la República de este martes arrancó y tal como comenzó, sin cambios. Ningún punto en agenda fue abordado porque no se alcanzó el quórum, según la Junta Directiva, para aprobar el orden del día. Felipe Garrán, desde la sede del Legislativo, nos lo cuenta. Adelante, Felipe. ¿Qué tal, María Luisa? Muy buenas noches. Y es que en la sesión plenaria ordinaria de hoy, por no pasó ni siquiera la agenda. La primera parte con la que se debe abrir cada una de las sesiones ordinarias que el Pleno del Congreso de la República lleva a cabo, que es aprobar esa agenda que ya fue preprogramada en instancia de jefes de bloques, no tuvo el quórum necesario para ser votada a favor. Cabe mencionar que hoy el primer punto tenía que ser la continuación de esa interpelación al ministro de Desarrollo, Raúl Romero, que comenzó el pasado jueves, pero que de igual manera, por falta de quórum, tan solo pudieron hacerle una pregunta. El diputado que convocó a dicha interpelación fue Aldo Dávila, de la bancada WINAC, y así se pronuncia al respecto de lo sucedido hoy aquí en el hemiciclo. Aquí vemos cómo se le quiere proteger efectivamente al ministro de Desarrollo Social. Esto es lamentable. Esto no había ocurrido nunca, a pesar de que hay mayoría para que pasara la orden del día. Y vemos entonces cómo se le protege, porque esto nunca había ocurrido. De inmediato se levanta la sesión, nos apagan los donde votamos y también el tablero. Y esto es un claro blindaje al ministro de Desarrollo Social de parte de la Junta Directiva del Congreso de la República. Cuando más diputados hubo presentes, que es con el que se dio inicio a esta sesión plenaria, había por lo menos 81 diputados, sin embargo, a la hora de votar por la agenda eran tan solo 80, y recordamos que las decisiones han de ser tomadas por la mitad más uno, es decir, 81 parlamentarios presentes. ¿Qué quedó hoy veremos allí? Bueno, primero la continuación de esa interpelación al ministro de Desarrollo que te comentaba hace un momento, pero luego está también allí en pendiente el conocimiento para derogar el artículo 5 del Acuerdo 3-2019, que permite que el Banco Centroamericano de Integración Económica otorgue un préstamo por $120 millones a la Universidad de San Carlos. Si esto no es aprobado en los próximos días, la universidad perderá la oportunidad de recibir dicho préstamo. También, aunque claro, siempre en el último puesto de la agenda, que no fue aprobada, estaba también la elección de magistrados tanto a la Corte Suprema de Justicia como a las Cortes de Apelaciones. Con imágenes de Miriam Figueroa y de José Castro, yo vuelvo contigo al set principal. Gracias, Felipe, por ese reporte que nos das desde allá, frente al Palacio Legislativo. Nosotros tenemos que separarnos un momento para regresar con más información. Empresas se unen para hacer transferencias en tiempo real a través de tarjetas de débito en cualquier banco del sistema. Con eso, regresamos. Mire, hay muchas personas que continúan en casa por la pandemia, pero que necesitan hacer transferencias. Mastercard y Visa se unieron para lanzar la aplicación Cash, que permite hacer transferencias en tiempo real desde y hasta cualquier banco del sistema. Tener una tarjeta Visa o Mastercard es el único requisito para poder utilizar la aplicación móvil Cash, que fue desarrollada por Namutec y lanzada este martes en Guatemala.
La app permite hacer transferencias propias con hasta 3 tarjetas de débito o transferencias hacia otras personas a cualquier banco del sistema. Va a poder no solamente transferir dinero, sino que también va a poder solicitar dinero. Esto para personas o para pequeños comercios, profesionales independientes, es una solución de cobro muy eficiente. Va a poder también enviarle dinero no solamente a usuarios que tengan la aplicación Cash, sino también a usuarios que no tengan la aplicación Cash. Esto es una gran innovación que estamos introduciendo en Guatemala. La aplicación es gratuita y por el momento las transferencias tampoco tienen costo. Cuando esto cambie lo anunciarán con anticipación. Está disponible para sistema iOS y Android. Los límites para enviar rondan entre los $1,000 y los $1,500, digamos, en tipo de cambio moneda local. Y para enviar los límites son aún mayores, porque el mayor riesgo está, por supuesto, en que a una persona le puedan robar los datos de su tarjeta y que puedan sustraer. Pero para eso nosotros tenemos validaciones de seguridad como el microdepósito, como el KYC, que es el famoso Know Your Customer, el monitoreo y plataformas como NewDetect que van a prevenir todos esos posibles usos fraudulentos de la aplicación. En la región, Guatemala es el segundo país después de Costa Rica en tener esta aplicación, que es la única en unir a Mastercard y Visa y a todos los bancos del sistema. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Hay más. Beatriz Ofelia de León, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, antes del comienzo del juicio por el caso de desaparición de Cristina Sicavisa, opta por el criterio de oportunidad. De León aceptaría haber amenazado a la empleada doméstica de la familia Sicavisa, quien ha sido testigo en ese proceso. La expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Beatriz Ofelia de León, busca evitar el juicio en el caso Sicavisa y se acoge a la figura de criterio de oportunidad. El Ministerio Público ha solicitado al Tribunal de Mayor Riesgo C ese beneficio. De León, por medio de sus abogados defensores, aceptó acogerse al criterio de oportunidad y el Ministerio Público informó al tribunal de esa decisión. El inicio de juicio está programado para este miércoles, pero la decisión de León antes del debate sugiere que no enfrentará esa fase. La expresidenta de la Corte Suprema de Justicia aceptará que cometió amenazas en contra de la empleada doméstica de la familia Sicavisa. Ella es una testigo protegido en ese caso. Al acogerse al criterio de oportunidad, de León busca pena menor. Por ser la sanción de amenazas menor a 5 años, podría ser conmutable y conseguir la suspensión de la pena. De León es madre de Roberto Barreda, quien murió recientemente por coronavirus y fue para el Ministerio Público el principal sospechoso de la desaparición de Cristina Sicavisa. Reportó Edwin Pitán. Pasamos a otra información porque el libro La Patria del Criollo de Severo Martínez cumple 50 años y para conmemorarlo, Editorial Piedrasanta lanzará una nueva edición del libro. Pablo Juárez nos amplía la información en el segmento cultural. Con motivo de su 50º aniversario, Editorial Piedrasanta ha elaborado una reedición del libro La Patria del Criollo, una de las obras académicas más relevantes para conocer no solo la historia, sino la situación actual de nuestro país. Es un libro de enorme importancia, tiene reconocimiento en Guatemala, en Costa Rica, en Honduras, en México y en Nicaragua. Es un libro que tiene una enorme importancia por su manufactura. Aparte tiene algo formidable porque Severo era un escritor así digamos innato, tenía una pluma realmente y La Patria del Criollo está construida en esa dirección. Y desde luego, ¿verdad?, en estos momentos en que Guatemala atraviesa una crisis profunda y Severo hace una explicación de la colonia, pero hace de problemas que existen en la actualidad. Y entonces tener La Patria del Criollo en el escritorio, ¿verdad?, como libro de cabecera es importante para entender muchos de los procesos complejos que se dan actualmente en la sociedad guatemalteca. Esta nueva edición puede definirse como más amigable y está dirigida principalmente al público joven y para aquellos lectores que no tienen los conocimientos previos para comprender en su totalidad el contenido de la obra original. La hicimos más sencilla en su estructura, en la estructura de las oraciones, y la hicimos más breve, como dijo Edeliberto, ¿verdad? Reducirla de, no sé, 700, 600 páginas, más o menos yo diría a un 40%, eliminando las citas
y eliminando también, porque a veces Severo, por ejemplo, pone 4 documentos de prueba, ¿verdad?, de lo que él dice. Bueno, pues nosotros dejamos tal vez 2. Otra adaptación, las ilustraciones. Las ilustraciones son fundamentales, no solamente porque los jóvenes son visuales, sino porque las ilustraciones es una forma de llegar, una forma agradable de llegar a la historia. Si nosotros queremos que los estudiantes sigan leyendo historia, sigan leyendo ciencias sociales, la tenemos que hacer agradable. Esta nueva edición de La Patria del Criollo estará a la venta a partir del 30 de septiembre en librerías del país y por la página de Facebook de Editorial Piedra Santa, donde habrá 2 versiones, la física, que se entregará a domicilio, y en formato ebook. Además, podrá seguir en vivo la presentación de esta nueva edición en el canal de YouTube de la mencionada editorial, donde estará como invitada la hija del autor, Iricel Martínez. La cita es el 30 de septiembre a las 17 horas. Reportó para Noticiero Guatevisión, Pablo Juárez. Gracias, Pablo. Bueno, así llegamos al final, agradeciendo su atención, recordándole que regresamos mañana, por supuesto, en nuestras 3 emisiones. Que tenga la mejor de las noches. Eres admirable, porque sin importar las circunstancias, demuestras esfuerzo, entrega y dedicación en tu trabajo. Por eso, hoy Ducal te rinde un sincero homenaje, porque continúas llevando los frijoles a la mesa. Es momento de estar unidos. Frijoles Ducal.